Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches. El día de hoy voy a compartirles 12 razones por las cuales guardo el sábado. Me preguntarán ¿por qué 12? Bueno, pues fueron las que me salieron. Obviamente hay muchas más, pero se haría demasiado extenso. Tampoco quise quedarme demasiado corto haciendo muy poquitas. Así que espero que con estas sean suficientes y quede más o menos claro sobre el porqué, las razones, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien. Vamos a empezar. Razón número 1. Guardo el sábado porque Jesús iba a la iglesia todos los sábados. Eso es importante. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Es decir, Jesús tenía la costumbre, tenía la cultura, obviamente era judío, e iba a la iglesia todos los sábados como cualquier otro judío. Marcos capítulo 6 versículo 2 dice: y llegado el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Si nos damos cuenta, Jesús acostumbraba a predicar los sábados en las sinagogas, visitaba las sinagogas, imagino que como rabí, como maestro y como judío que era, y por la reputación que tenía, por el prestigio que tenía, le daban la oportunidad de exponer la palabra de Dios en las sinagogas que él visitaba los días sábados. Y esa sería la razón número 1. Razón número 2. Cuando Jesús murió, su madre y otras mujeres también guardaron el sábado. Si nosotros leemos Lucas 23:56 dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Lucas nos dice que las mujeres querían ungir el cuerpo de Jesús, pero ya era muy tarde el sábado. Porque en la cultura judía el sábado empieza con la puesta del sol del viernes y termina con la puesta del sol del sábado. Entonces, era viernes por la tarde, el sábado ya había empezado y solamente se fijaron dónde fueron a colocar a Jesús, fueron a ver la tumba y después se regresaron. Marcos 16:1 dice: cuando pasó el día de reposo, es decir, esperaron a que el día de reposo terminara, esto ya fue el sábado por la tarde, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Entonces nos podemos dar cuenta aquí que tanto María como las otras mujeres que seguían a Jesús seguían guardando el sábado después de la muerte del Señor Jesús. Y esta sería la razón número 2. La razón número 3 dice de la siguiente manera: porque Jesús enseñó que se debía de ocupar el día de reposo para hacer el bien. Si nosotros leemos Mateos 12:11 dice: y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Mateos 12:12 dice: pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, dijo Jesús en Mateos 12:12, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Notemos que Jesús dijo: es lícito hacer el bien. Nunca enseñó o nunca fue su intención que se interpretara que el sábado no se debía de guardar, sino que mientras los fariseos enfocaban su enseñanza en lo que no se debía hacer, Jesús enfocó su enseñanza en lo que sí se debía de hacer. Por eso en Marcos 3:4 dice: y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer
o hacer el mal. Aquí Jesús está cuestionando a los fariseos. ¿Salvar la vida o quitarla? Pero dice que ellos se quedaban callados, no le respondían. En una ocasión, en el libro de Lucas se comenta que Jesús hizo un milagro en día sábado y uno de los principales de la sinagoga se enojó porque Jesús había hecho un milagro en sábado. Y entonces se levantó, se puso de pie. Esta historia viene en Lucas 13:14. Dice que se puso de pie y le dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar, les dijo el fariseo. En estos pues vengan y sean sanados, y no en día de reposo, porque para él era una violación del día de reposo que Jesús hiciera milagros en sábado. Entonces el Señor le respondió y le dijo, en 13:15 dice: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en día de reposo? Lucas 13:16. Por eso en Mateos 12:7 Jesús dice: si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. En otras palabras, Jesús siempre trató de enseñar que los actos de misericordia en el día sábado estaban en completa armonía con la ley de Dios. Y ese fue el énfasis de sus enseñanzas. Solamente que los fariseos estaban tan cegados de sus tradiciones que no fueron capaces de captar el mensaje de lo que Jesús realmente les estaba diciendo. Entonces esa sería la razón número 3. Razón número 4. Por la forma como Jesús defendió a sus discípulos cuando los acusaron de transgredir el sábado. Esa historia se encuentra en Mateos capítulo 12. Dice que en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo, es estar arrancando espigas. Era un trabajo para ellos. Y entonces miren la manera como Jesús defiende a sus discípulos. En Mateo 12:5 Jesús les dice: ¿no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Jesús cuestionó a los fariseos y los fariseos se quedaron callados. En otras palabras, Jesús les estaba diciendo: también los sacerdotes trabajan los sábados, ¿por qué a ellos no les dicen nada? Seguramente hubieran argumentado: es porque ellos están realizando un servicio para Dios, porque estaban sirviendo en el templo. Por eso Jesús les dijo en Mateos 12:6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. En otras palabras, si servir al templo es suficiente para profanar el sábado y ser sin culpa, pues entonces servirme a mí en los días de reposo no es transgredir el sábado. ¿Cómo que no es transgredir el sábado? No. Mateos 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En otras palabras, yo como Señor del día de reposo tengo la autoridad para determinar qué sí está permitido y qué no está permitido hacer en los días de reposo. Y lo que en ese momento les estaba diciendo es que servir a Dios sí estaba permitido hacer en los días de reposo. De la misma manera que servir en el templo les estaba permitido a los sacerdotes. Porque ¿qué era lo que estaban haciendo los discípulos? Arrancando espigas y comiendo. ¿Y por qué estaban allí? Porque Jesús los llevó para allá. Porque estaban siguiendo a su maestro. No estaban allí porque se les había dado su gana, sino por indicaciones del Señor Jesús. Entonces, si nos damos cuenta, en todos estos argumentos y confrontaciones que Jesús tuvo con los fariseos, no se nota ni la más mínima partícula de intención por parte de Jesús de anular la observancia del sábado, sino más bien abordó y corrigió interpretaciones erróneas por parte de los fariseos. Razón número 5.
Porque Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre. Esto es bastante interesante. En Marcos 2:27 nosotros encontramos el siguiente texto. Dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Si el sábado fue hecho por causa del hombre, hay que tener en cuenta que el sábado fue hecho desde la creación. En el libro de Génesis nosotros podemos encontrar que solamente se dice que Dios reposó, que Dios bendijo y que Dios santificó el día de reposo. Pero en ningún momento se dice por qué lo reposó, para qué lo bendijo o para qué lo santificó. No se explica en el libro de Génesis. Pero si nosotros nos vamos al libro de Marcos, allí nos damos cuenta de que en realidad la razón y la causa era el ser humano, era el hombre. Y notemos que el único hombre que existía en ese momento en el jardín del Edén era Adán. Así que si Dios lo bendijo, si Dios lo santificó y si Dios lo reposó, fue por causa de Adán. Notemos también que Adán todavía no había pecado cuando Dios santificó el día de reposo. Por lo tanto, el día de reposo formaba parte del plan original de Dios para el ser humano desde antes de la caída. Lo cual quiere decir que si Adán nunca hubiera pecado, el sábado hubiera formado parte de la vida cotidiana de la familia humana de todas maneras. Por eso, cuando Dios entregó sus leyes al pueblo de Israel en el monte Sinaí, el cuarto mandamiento, que es el mandamiento que se refiere al sábado, empieza con un acuérdate. Éxodo 28 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y era un acuérdate porque Dios no estaba estableciendo nada nuevo, sino solamente estaba confirmando algo que ya había sido establecido desde la creación, desde antes de la caída de nuestros primeros padres. Entonces, esa sería la razón número 5. Vamos por la razón número 6. Porque el sábado es un vínculo entre Dios y el hombre. Si nosotros otra vez regresamos a Marcos 2:27, dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y aquí hay que notar algo bastante importante. No dice que el sábado fuera hecho para el hombre. Dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Y esto es importante de notar, porque si no fue hecho para el hombre, entonces ¿para quién fue hecho? Ezequiel 20:12. Mira lo que dice. Y les di también mis días de reposo, para que fuesen por señal entre mí y ellos. Si nos damos cuenta, Dios está diciendo que los días de reposo son de Él, son de su propiedad. Se adjudica el derecho de posesión. Y el hombre lo recibe solamente como una señal. O sea que el sábado se convierte en un vínculo sagrado entre Dios y el hombre. Se convierte en algo mutuo entre el ser humano y Dios. Pero el reposo es de Dios. Y el hombre entra en ese reposo solamente en calidad de invitado. No como quien tiene autoridad para quitarle o cambiarle algo. Por eso podemos decir que el sábado es inmutable. Entonces esa sería la razón número 6. Vamos a la razón número 7. Jesús no esperaba que sus discípulos dejasen de guardar el sábado después de su partida. Y eso nosotros lo podemos verificar allá en Mateo 24:20. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Jesús le está pidiendo a sus discípulos que pidan a Dios para que no tengan que huir en día de reposo. Ni en invierno, porque es muy difícil andar huyendo en invierno, ni en día de reposo, porque entonces no podrían dedicar ese día para alabar y adorar a Dios y consagrarse a Dios como es el propósito del día de reposo. Quien anda huyendo para salvar su vida no puede
tener un espíritu de adoración. Entonces esa sería la razón número 7. Vamos a la razón número 8. Porque Jesús se declara Señor del sábado. Esa es otra razón más. Jesús se declara a él mismo Señor del sábado. Mateo 12:8 dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Qué significa ser Señor del sábado? No cualquiera podría llamarse a sí mismo Señor del sábado. ¿Qué necesitaríamos tú y yo para llamarnos señores del sábado o Señor del sábado? Necesitaríamos algo que nos acreditara que verdaderamente el sábado nos pertenece a nosotros para decir, soy el Señor del sábado. Bueno, pues Jesús se adjudica ese título de Señor del sábado. Y el único en la Biblia que se adjudicaba siempre el derecho de posesión del sábado era Dios. Hay como 15 versículos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde Dios dice mis días de reposo, mis días de reposo, mis días de reposo. Una y otra vez Jesús dice, o Dios dice en su palabra, que los días de reposo son de Él. Por eso en Ezequiel 20:20 dice, y santificad mis días de reposo, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová, vuestro Dios. Entonces, si Jesús se declara Señor del día de reposo, significa que Él fue quien lo creó. ¿Y será que realmente Jesús fue quien creó el sábado? ¿Ustedes qué opinan? ¿Se podría verificar con la Biblia que Jesús es el autor del sábado? Vamos a verlo. En Marcos 2:27 dice que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, ya lo leímos. Ahora viene la pregunta, si fue hecho, ¿quién lo hizo? El apóstol Juan, en el capítulo 1, hablando de Jesús, dice lo siguiente, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y este era en el principio con Dios. Y mira lo que dice aquí, todas las cosas por Él fueron hechas. Interesante. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, si en Marcos 2:27 Jesús dijo que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, ¿quién lo hizo? Pues obviamente lo hizo Cristo mismo. ¿Por qué? Porque sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo es el autor del sábado, es el inventor del sábado, es el creador del sábado. Por eso Él se declara a sí mismo Señor del sábado. Ahora notemos lo siguiente, si el sábado fue hecho, ¿cómo fue hecho? En Génesis 2:2 dice que y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en Génesis 2:3 dice, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó. Entonces notemos que el sábado fue hecho en 3 pasos, mientras que el hombre fue hecho en 2 pasos. Si nosotros vamos a Génesis 2:7, dice lo siguiente, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. ¿Cuántos pasos tenemos en la creación del hombre? 2 pasos. Forma al hombre del polvo de la tierra y luego le sopla en su nariz aliento de vida y ahí está. El hombre queda creado. En la creación del hombre Dios integra el barro con el aliento de vida. Pero en la creación del sábado Dios integra 3 cosas. Integra su reposo, integra su bendición e integra su santificación. Por lo tanto, tratar de quitarle su santidad al sábado es como si quisiéramos quitarle el aliento de vida al hombre. Es como tratar de desmembrar la creación de Dios. Así como no se puede cambiar la estructura elemental del hombre, los componentes elementales con los que Dios integró al ser humano, tampoco se puede desintegrar la forma como Dios hizo, construyó y creó el día de reposo. Porque Dios ha integrado en ese día 3 cosas.
y forman parte de su esencia, forman parte de su naturaleza. Ni queriéndole podríamos arrancar la santidad que Dios le integró al sábado. Entonces esa sería la razón número 8. Vamos por la razón número 9. Dice así: Pablo predicaba los sábados. En Hechos 13:42 se menciona lo siguiente: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. No recuerdo exactamente en qué ciudad andaba predicando ahí Pablo, pero lo debe decir algunos versículos más atrás. En Hechos 13:44 nos dice lo siguiente: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y nos damos cuenta en qué días predicaba el apóstol Pablo: en las sinagogas, en los días de reposo. ¿En qué días predicaba Jesús en las sinagogas? En los días de reposo. Entonces los discípulos siguieron congregándose en los días de reposo por mucho tiempo. Y eso lo vamos a verificar en la razón número 10. Porque la razón número 10 dice que es por la resolución del concilio de Jerusalén. Para los que no sabían, allá por el año 50 después de Cristo se llevó a cabo un concilio en Jerusalén donde se reunieron prácticamente todas las autoridades de la iglesia, los apóstoles. Ahí estaba el apóstol Pablo, ahí estaba Bernabé, estaban todas las personas que nosotros podíamos conocer, que tenían prestigio y reputación en la iglesia, se reunieron en ese concilio. La razón de esa junta fue para determinar si se les iba a pedir a los nuevos conversos si se tenían que circuncidar o no se tenían que circuncidar, porque Dios le pidió a Abraham que se circuncidara. Entonces toda su descendencia de Abraham tenía que circuncidarse al 8º día. Pero cuando Dios empezó a predicarle a los gentiles, a los que no pertenecían al pueblo judío, surgió este interrogante: ¿se tienen que circuncidar o no se tienen que circuncidar? ¿Se les exige que se les circuncide o no se les exige que se circuncide? Entonces hubo un debate teológico de dimensiones bastante abarcantes. Entonces se reunieron en ese concilio para llegar a una conclusión. Y allí en Hechos capítulo 15 versículos 19 al 20 se nos relata cuál fue la conclusión a la que llegaron. Prácticamente llegaron a la conclusión de que ya no se les iba a pedir más que unas cuantas cosas y no se les iba a exigir más a los gentiles. Dice, por lo cual, en Hechos 15 del 19 al 20 dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, que se aparten de fornicación, que se aparten de ahogado y de sangre. Se les iba a pedir que se cuidaran y no se les iba a pedir más. ¿Cuál era la causa o cuál era la razón por la que ya no se les iba a pedir más o no se les iba a exigir más a los gentiles? Y aquí viene la causa: porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En otras palabras, gentiles se estaban convirtiendo, estaban viniendo y estaban aceptando el evangelio y se seguían reuniendo los días de reposo en las sinagogas. Muchos dicen que en el Nuevo Testamento ya no se enseña que se debe de guardar el sábado. Y es que hay una razón para eso. No tenía caso volver a repetir algo que se les estaba enseñando cada sábado. Hechos 15:21 lo dice claramente. Moisés tiene quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. No había necesidad de estarles repitiendo lo mismo una y otra vez. Entonces este texto nos indica dos cosas. Número uno, nos explica por qué no se volvió a mencionar en el Nuevo Testamento algo acerca de la observancia del sábado. Y número dos, nos demuestra que los discípulos seguían guardando el sábado después de la partida de Cristo, porque este concilio de Jerusalén se llevó, los eruditos
lo fechan allá por el año 50 después de Cristo. Jesús ascendió al cielo alrededor del año 31 después de Cristo. Eso quiere decir que 19 años después de la partida de Jesús, los discípulos todavía seguían congregándose cada sábado. Así que para mí esa es una razón muy importante. Y esa sería la razón número 10. Vamos a la razón número 11. Dice la razón número 11. Jesús enseñó que no debíamos de pensar que con su venida Él cambiaría algo de la Biblia. En Mateo 5 del 17 al 18 dice de la siguiente manera: no piensen que yo he venido para abrogar la ley o los profetas. Yo no he venido para abrogar, solo he venido a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde, es decir, ni un signo de puntuación, pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y nosotros podemos darnos cuenta que el cielo y la tierra que vemos hoy es el mismo cielo y es la misma tierra de los días de Jesús. Por lo tanto, podemos tener la certeza de que no ha cambiado nada acerca de la observancia del sábado. Esa sería la razón número 11. Ahora vamos por la última razón, la razón número 12. El apóstol Santiago dijo que se debía de guardar toda la ley. Allá en Santiago 2:10 dice: porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. 2:11. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Aquí también podemos decir que el mismo que dijo no cometerás adulterio y dijo no matarás, también dijo acuérdate del día de reposo. Por eso dice Santiago 2:12, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Y el apóstol Pablo también lo confirmó de que nada de la ley se iba a cambiar. Romanos 3:31 dice: luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Y aquí es necesario recordar que en el cuarto mandamiento de la ley está el mandamiento de guardar el sábado. Muchos quizás estarán preguntando: pero entonces, ¿por qué fueron abolidos los sacrificios de animales? Bueno, ese es otro tema. Y ahí ya estaríamos entrando en el área de lo que es la presentación y refutación de argumentos. Porque así como hay unos que dicen que los mandamientos ya fueron clavados en la cruz, también hay otros que dicen que los mandamientos ya fueron resumidos solamente en 2, que ya no son 10, que ahora solamente son 2: amar a Dios, amar al prójimo, y ya está. Y hay otros que dicen que cuando aceptamos a Cristo entramos en el reposo de Dios y reposamos de nuestras obras, así como Dios reposó de las suyas. Entonces, para cada uno de esos aspectos habría que preparar un tema diferente, y de hecho en algunos de los videos que tengo ya doy explicación a algunos de esos aspectos. Lo importante a destacar en este video es que en la primera parte de la época apostólica el sábado no estuvo en entredicho. Se empezó a cuestionar la observancia del sábado después del 7 de marzo del año 321 después de Cristo, es decir, 300 años después de que Jesús se había ascendido al cielo. Hubo un emperador que se llamó Constantino. Este emperador impuso el reposo obligatorio el venerable día del sol. Y ese reposo consagrado al día del sol fue adoptado por la iglesia de la época. Y empezaron a buscar argumentos bíblicos para justificar su observancia. Fue así como salió
que Jesús resucitó el día domingo, que Pablo recogía las ofrendas en domingo, que los discípulos estaban reunidos en el día domingo cuando Jesús se les apareció, y otros argumentos más. Lo que no te van a decir es que no estaban reunidos para festejar la resurrección de Cristo. Estaban reunidos porque tenían miedo, porque no sabían qué iba a pasar con ellos. Si leemos allá en Juan capítulo 20 versículo 19 dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea el día domingo, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, Jesús vino y puesto en medio les dijo: pasa vosotros. Entonces, no era un momento de adoración, no era una reunión de adoración, era una reunión de miedo, de preocupación, que no sabían qué iba a pasar con ellos. Pero aquí hay algo interesante, y es que Jesús no solamente se les apareció un solo día. En realidad, Jesús se les apareció 2 domingos seguidos. Y aquí creo que tienen un buen argumento aquellas personas que insisten en guardar el domingo por esa razón. En Juan 20:26 dice: 8 días después, es decir, el próximo domingo, estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos estaba Tomás. Recordemos que Tomás no había estado la primera vez que Jesús se les apareció. Y Tomás había dicho: yo no voy a creer hasta que no metas mis manos en su costado y no meta mi dedo en sus llagas. Entonces Jesús se les apareció esa vez y reprendió a Tomás, lo regañó. Y cuando Tomás lo miró, ahora sí creyó, pero Jesús le dijo: bienaventurados los que no vean y crean. Y esa fue la segunda vez que se les apareció a los discípulos. Fue curiosamente otro domingo. Entonces, si alguien piensa que eso es motivo suficiente para santificar el domingo, pues gracias a Dios todavía vivimos en países libres y gozamos de libertad de culto. Y yo creo que nadie debería ser discriminado, ridiculizado, rechazado o incluso perseguido por tener una creencia diferente. Es cierto que existen muchas iglesias diferentes en nuestro tiempo. Tenemos cientos de denominaciones y todas ellas proclamando tener la verdad al mismo tiempo. Y en muchas ocasiones esto resulta confuso para quienes no conocen de Dios. Y yo creo que si hay alguien que debe demostrar que se puede vivir en armonía a pesar de las diferencias, ese alguien debemos de ser nosotros, quienes en algún momento hemos tenido contacto con la palabra de Dios y sabemos lo que Dios espera de nosotros. Y esa presentación y refutación de argumentos debe de darse en un ambiente que resulte beneficioso para todas las partes involucradas. En un ambiente donde yo te comparto lo que sé, tú me compartes lo que tú sabes, y si lo que yo te comparto no te bendice, no te enriquece espiritualmente, pues simplemente lo rechazo y ya, no tiene por qué pasar a mayores. Dicen que las grandes mentes discuten las ideas, las mentes medianas discuten los hechos y las mentes pequeñas discuten con las personas. Así que lo único que yo agregaría al final aquí es que Jesús nunca pidió a sus discípulos que festejaran su resurrección, pero sí nos pidió que recordáramos su muerte. Si nosotros leemos en Lucas 22:19, dice de la siguiente manera: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Hagan esto en memoria de mí. Lucas 22:19. Y en 1 Corintios 11:26, Pablo escribe lo siguiente: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces Jesús nos pidió recordar su muerte y estableció la Santa Cena, que es como lo conocemos hoy. No estableció un día, no pidió que se cambiara nada de lo que ya estaba establecido, sino que solamente estableció una ceremonia, un ritual
que representa su muerte en favor de nosotros. Pues esto ha sido todo por el día de hoy y nos vemos en el próximo video.